la cosecha. Y escríbenos acá en los comentarios desde qué país te unes, desde qué diócesis, qué lugar. Por aquí veo que se une gente de Bolivia. Gracias a Dolores, que también nos acaba de acompañar. Katia Rojas, que Dios te bendiga. Gente de Costa Rica, de México. Así que sigan por acá compartiendo en los comentarios desde dónde te conectas, desde dónde te unes, e invitarlos, como les decía ahora, a extender la transmisión. Dele compartir las 60 personas que estamos por acá. Y saludos hasta Puerto Rico también, hasta la diócesis de Cuatitlán, México, Bolivia, Trinidad, Beni. Así que un abrazo para todos. Y bueno, ¿qué les parece si saludamos a nuestra Madre Santísima y le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay una palabra, mis hermanos y hermanas, que ha resonado mucho en estos últimos 4 años, específicamente desde el año 2017, en la celebración del Jubileo de Oro Mundial de la Renovación Carismática Católica. Recordarán que en el 2017 esta corriente de gracia celebró 50 años, su jubileo de oro, y de manera especial en Roma hubo una gran celebración mundial junto al Papa Francisco. Y hay una palabra que ha resonado mucho en estos últimos 4 años, que se dijo ahí específicamente en la vigilia de Pentecostés el 3 de junio del 2017. Yo tuve la gracia de estar ahí y gracias a un amigo logré acercarme hasta el frente, hasta prácticamente frente a la tarima principal. Tuve la gracia de estar ahí en ese momento muy especial, ese sábado 3 de junio del 2017, prácticamente frente a la tarima principal en el Circo Máximo, en aquella gran explanada en Roma, donde se llevó a cabo ese acontecimiento, donde tantos mártires derramaron su sangre como semilla de nuevos cristianos, donde tantos mártires, hombres y mujeres de fe, derramaron su sangre por Cristo, que sería cosecha abundante de nuevos cristianos. Y quizás aquí hay algún hermano o hermana que estuvo allí ese sábado 3 de junio del 2017 en Roma, en el Circo Máximo, celebrando el Jubileo de Oro de la Renovación Carismática Católica junto al Papa Francisco. No sé cuántos de los que están aquí conectados estuvieron ahí aquel día. Coméntanos acá en el Facebook si tú estuviste ahí y podrás cerciorar lo que estoy diciendo. Aquella tarde, para quien estaba expectante, abierto al Espíritu, podía captar que en el ambiente, que en la atmósfera, todo decía que algo grande estaba sucediendo y sucedería. Y fue así. Aquel momento fue un impresionante Pentecostés. Fue como revivir el Pentecostés inicial, el Pentecostés fundante que nos narra el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí estaba Pedro representado en el Papa Francisco, el sucesor de Pedro, y gentes pues de todas las naciones del mundo, y si no de todas, de la mayoría, de diferentes lenguas, idiomas, pero todos unidos en un mismo espíritu, todos conectados, sintonizados en el Espíritu Santo, viviendo
en aquel momento un Pentecostés maravilloso. Y ahí hubo una palabra profética que fue dada a través de nuestra hermana Patty Manfield, muy conocida, pionera mundial de la renovación carismática católica, como ustedes y la mayoría saben, una de las que estuvo aquel fin de semana de Duquesne en la Casa del Arca y la Paloma el 17, 18 y 19 de febrero de 1967, pues donde se ve el inicio de la renovación carismática católica como una corriente de gracia que hoy está llamada a convertirse en un torrente de gracia que inunde el mundo, que inunde la iglesia del amor de Dios. Pero yo quiero ponerles un pequeño video de lo que sucedió en ese momento y un video donde pues para que ustedes mismos vean y también podrán leer la palabra profética que se dio aquel sábado 3 de junio del 2017 en el Circo Máximo allá en Roma. Es importante en cuanto a lo que Dios ha dicho, recordarlo continuamente, hacer memoria, porque es una palabra que sigue actual, es una palabra que se sigue cumpliendo y lo veremos aún más. Lo mejor aún está por venir. Y les decía que es importante recordar continuamente lo que Dios ha dicho. Pablo le decía a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículo 18, primera de Timoteo 1, 18. Pablo le decía al joven Timoteo, oye Timoteo, recuerda las palabras proféticas que han sido dichas sobre ti. Recuerda en una palabra lo que Dios ha dicho sobre ti, le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:18. Por eso hoy en este tema queremos profundizar en esta palabra profética un momento, reflexionar de manera muy sencilla y también pues esperando que sea práctico para nuestra vida, para seguir caminando a nivel personal, en la visión de Dios, en lo que Dios te muestra a ti y a nivel de renovación carismática juntos. Muy bien, les muestro el video de lo que sucedió aquel sábado 3 de junio. Miren con atención y me indican en los comentarios si se escucha bien, ¿de acuerdo? The Lord gave me a word, and it was this: lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. And if you would obey me, and if you would obey the prompting of my spirit, you will yet see infinitely more than you can ask or imagine. You will yet see the power of my spirit descend upon the human race. I tell you, the fields are white for harvest, but I need your obedience. I need your docility. I need your faith. And you will yet see marvels that will astound you, infinitely more than you can ask or imagine, for the glory of my name.
Muy bien. ¿Escucharon bien? Espero que se haya visto y escuchado bien. Y quise compartirles ese momento para que ustedes lo vieran por sí mismos y escucharan de Patty Manfield, bueno, a quien Dios utilizó en ese momento para esta palabra que ha resonado mucho, como les decía al inicio de esta predicación, en estos últimos años, a partir de ese momento, de ese 3 de junio del 2017. Y la palabra propiamente dice así, le recuerdo, levanten sus ojos y miren los campos, están listos para la cosecha. Y si ustedes me obedecen, y si ustedes obedecen las mociones de mi espíritu, ustedes verán infinitamente más de lo que pidieron o imaginaron. Ustedes verán el Espíritu descendiendo sobre toda la humanidad. Les digo, los campos están listos para la cosecha, pero necesito su obediencia. Yo necesito su docilidad. Yo necesito su fe. Y ustedes verán maravillas que los sorprenderán infinitamente más de lo que pidieron o imaginaron para la gloria de mi nombre. Esta fue la palabra profética que fue dada ese 3 de junio del 2017. Y fíjense que la misma, como ustedes pudieron ver en el video hermoso, maravilloso, ver al Papa Francisco orando con la renovación carismática católica. Ustedes pudieron ver pues esta palabra, la misma en presencia del Papa Francisco, porque toda profecía siempre está conectada a la iglesia y a la Sagrada Escritura. ¿Y sabían ustedes, hermanos y hermanas, que no fue esa la primera vez en que se dio una palabra referente a que vendría un tiempo de una abundante cosecha? Escuchen lo que voy a decir. Dentro de la década del 2010 al 2020, que fue una década muy especial, la primera vez que se dijo una palabra, me atrevo a decir profética en este sentido, oigan muy bien, fue a través del Papa Francisco. Sí, así como lo oyen. El 28 de julio del 2013, en su discurso de despedida de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, dentro de su discurso, el Papa Francisco dijo estas palabras maravillosas, y ustedes lo pueden constatar. Pueden buscar en internet, ahí con Google, discurso de despedida del Papa Francisco de la Jornada Mundial de la Juventud, Río de Janeiro, Brasil, el 28 de julio del 2013. Y dentro de su discurso, el Papa Francisco dijo estas palabras, escuchen con atención. Yo seguiré aguardando una inmensa esperanza en los jóvenes de Brasil y del mundo entero. Por medio de ellos, Cristo está preparando una nueva primavera para la iglesia y el mundo. Y seguía diciendo el Papa Francisco, cito textualmente sus palabras. Yo he visto los primeros resultados de esta siembra. Otros disfrutarán la abundante cosecha. 28 de julio del 2013. Eso fue una palabra profética del Señor, del Espíritu Santo a través del Papa Francisco, del Vicario de Cristo. Y ese 3 de junio del 2017, a través de Patty Manfield, yo creo que eso fue como una confirmación, como una reafirmación. Y con toda aquella multitud reunida del mundo entero. Y es que la fidelidad al Espíritu Santo es fidelidad a la iglesia. No lo olvides. Fidelidad al Espíritu Santo es fidelidad a la iglesia. Y como les decía, generalmente
una profecía como estas está conectada ya a lo que el Espíritu Santo ha venido diciendo en la misma iglesia. Y de una manera especial también, generalmente una profecía, una palabra profética, muchas veces está conectada a la Sagrada Escritura. Y fíjense que esta palabra profética, levanten sus ojos, miren los campos, están listos para la cosecha, es una palabra que encontramos de parte de Jesús. De parte de Jesús, porque ya todo fue dicho en la revelación, en la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, es palabra, pues, profética. Por eso dice 2 de Pedro 1:21 que ninguna escritura ha venido por voluntad humana, ninguna profecía, dice 2 de Pedro 1:21, sino por hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo. Y fíjense que esta palabra está conectada con el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 35 al 36. Y yo quisiera que en estos siguientes minutos fuéramos a este texto de San Juan, capítulo 4, versículo 35 y 36, porque esta palabra profética que sigue siendo actual está conectada a este texto. Precisamente Jesús mismo dijo, levanten sus ojos, miren, los campos están listos, la cosecha está lista. Pero desde este texto como base, solamente desde estos dos versículos, mis hermanos y hermanas, yo quisiera reflexionar un momento cómo vivir este tiempo de cosecha en la vida, empezando por nuestra vida y en la renovación carismática. Y ciertamente la misma palabra profética que fue pronunciada ese 3 de junio del 2017 indica el Señor a través de esta palabra, pero necesito su obediencia. Tres cosas, pero yo necesito su obediencia. Yo necesito su docilidad al Espíritu, a mi espíritu. Yo necesito su fe. Ciertamente la misma palabra indica el Señor y nos pide obediencia, docilidad y fe. Tres palabras claves. Pero a través de este versículo bíblico, de este texto bíblico, el Señor nos indica, oiga muy bien, en qué debemos, de una manera muy concreta, obedecer a Él en este tiempo, en qué debemos ser dóciles al Espíritu Santo en este tiempo, en qué debemos creer hoy en este tiempo para ver esta cosecha en nuestra vida, en nuestros países, en esta corriente de gracia, en nuestras diócesis. Porque yo creo que Dios cumple lo que promete. ¿No lo creen ustedes? Si usted cree que Dios cumple lo que promete, ponga ahí en los comentarios, sí, yo creo que Dios cumple lo que promete. Amén. Si usted cree que Dios cumple lo que promete, escríbalo ahí en los comentarios. Yo creo que Dios cumple lo que promete. La cita bíblica, Karina, es San Juan capítulo 4, versículos 35 y 36. Ahora, por supuesto, Dios cumple lo que promete y me gusta agregar ahí, Dios cumple lo que promete para quien se compromete. Para quien pues se pone en camino de acuerdo a la palabra que Él ha dado. Cuando Dios da una palabra, pues a nuestra vida, la fe es sencilla y práctica. Tenemos que actuar conforme a ella y de esa manera esa palabra se realizará. Esa palabra se hará evidente, se hará palpable, se realiza. Cuidado, porque podemos a veces tener la tentación de ser como coleccionistas de palabras proféticas, de promesas de Dios para nuestra vida. Y estamos llamados a hacer la realización de lo que Dios ha dicho a mi vida. Estoy llamado a hacer realización de promesas
de Dios para hacer bendición en el mundo, para hacer bendición para los demás, para vivir precisamente un tiempo de cosecha. Yo creo en esta palabra. Vamos al texto bíblico, San Juan, capítulo 4, versículos 35 y 36, les he dicho. Y desde aquí, entonces, repito, este texto nos va a iluminar para reflexionar en esta palabra profética y a través de este texto, pues, a través de el mismo Señor Jesús, Él nos indica en qué debemos obedecer, en qué debemos ser dóciles en este tiempo al Espíritu, en qué debemos creer para que realmente pues haya un tiempo de cosecha abundante, para vivir continuamente este derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida y ser saturados por Él, inundados por Él, para que nuestra vida sea profecía para el mundo, un mensaje para el mundo, bendición para los demás. Porque Dios, dice el Papa Francisco en la exhortación, alégrense y regocíjense en el numeral 24, Dios quiere decir al mundo una palabra, un mensaje con tu vida. Bueno, veamos San Juan capítulo 4, versículos 35 y 36. Leemos. Nos dice Jesús, ¿no dicen ustedes 4 meses más y llega la siega, es decir, la cosecha? Pues bien, yo les digo, levanten la mirada y miren los campos que están listos para la siega, para la cosecha. Versículo 36. El sembrador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador, que el sembrador. San Juan, capítulo 4, versículos 35 y 36. Y desde acá, anótenlas bien, les planteo el panorama desde ya. 7 claves. Número 7. 7 claves muy concretas, muy sencillas, que solamente en estos 2 versículos, al menos desde mi lectura, desde mi reflexión orante de estos 2 versículos, pues descubro que Jesús nos da como estas 7 claves. Número 1, es como desmenuzando estos 2 versículos, como rumiándolos, ¿no? Y dice el versículo 35, empecemos con esta expresión, dice Jesús, ¿no dicen ustedes 4 meses más y llega la siembra? Y desde aquí, versículo 35, dice Jesús, ¿no dicen ustedes 4 meses más y llega la siembra? Y Jesús habla del tiempo de la cosecha. Habla del tiempo, 4 meses más y no dicen, llega ya la siembra, llega ya la cosecha, es hora de recoger el fruto. Jesús está hablando del tiempo, del campesino, del hombre del campo que es capaz de saber en qué tiempo llega la cosecha, la siega. Y fíjense que Jesús está refiriéndose en un primer momento a discernir los signos de los tiempos. Y yo creo que esa es la primer clave para vivir un tiempo de cosecha abundante. Número 1, anótalo bien, discernir, ver los signos de los tiempos. Yo creo que Jesús se está refiriendo a eso. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de gracia, es el tiempo de salvación. El reino de Dios está aquí. En otro texto, Jesús habla sobre esto. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 2 al 4, Jesús dice, a ver, les respondió a los fariseos y saduceos que se acercaron a él para ponerle a prueba, y les dice, al atardecer ustedes dicen, va a ser un buen tiempo porque el cielo está en un rojo de fuego, y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que saben discernir
el aspecto del cielo y no pueden discernir las señales de los tiempos. San Mateo, capítulo 16, versículo 2 y 3. Una primer clave para vivir esta palabra profética, para que haya un tiempo de cosecha en nuestra vida, en nuestras comunidades, es ver los signos de los tiempos. En un primer lugar en tu propia vida, lo que Dios te está diciendo a ti, y no dejar que el paso del Señor pase de largo. Porque ante las oportunidades de Dios hay que ser oportunos. Fíjense que recientemente, bueno, hay un libro que ha salido del Papa Francisco llamado Soñemos Juntos. Se trata de una especie de diálogo de un hermano que olvidé el nombre con el Papa Francisco. Busquen este libro, se llama Soñemos Juntos. Y en este libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos, se plantea la realidad de la crisis. Sí, es la realidad que no podemos negar, que no podemos obviar. Y dice el Papa, pues la crisis es una oportunidad para crear, para surgir, es una oportunidad para seguir creciendo. Que la crisis no es, aunque sea difícil, y muchos han pasado momentos difíciles, pero dice el Papa, la crisis no tiene que convertirse en una pesadilla, sino tenemos que seguir soñando juntos. Y en este libro el Papa Francisco plantea 3 pasos sencillos y dice, este tiempo es un tiempo para ver, tiempo de elegir bien, de discernir y tiempo de actuar. Ver los signos de los tiempos es la primer clave en tu vida. ¿A dónde te está moviendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios a ti hoy a través de los demás, de las circunstancias, en tu corazón? Porque se es carismático primero como un estilo de vida. O sea, ser de la renovación carismática católica es un estilo de vida. Por eso, en primer lugar, en tu vida, si quieres vivir un tiempo de cosecha abundante, ver los signos de los tiempos, leer los signos de los tiempos. Si quieres ver las promesas de Dios y las palabras que Dios te ha dicho realizadas en tu familia, en tu área laboral, académica, familiar, en tu vida matrimonial. Y a nivel de renovación carismática católica, esto es importante. Ya nuestros obispos desde el año 2007, en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, en el numeral 548, ya nuestros obispos desde el 2007 nos dicen, vivimos un tiempo de gracia que no podemos desaprovechar. Oye, vivimos un tiempo de gracia que no podemos desaprovechar. Aún en medio de este tiempo de mucha dificultad, de este tiempo de aparente desgracia, Dios no se queda atrás. Él, como dice Pablo en Romanos 5:20, hace sobreabundar su gracia. Y el Papa Francisco, el 23 de octubre del 2015, decía precisamente acerca de ver los signos de los tiempos, que aquel que se mueve en el Espíritu lee los signos de los tiempos y se mueve en los cambios que va habiendo en cada tiempo, en cada época. Así que primer clave, leer, ver los signos de los tiempos. Número 2, seguimos en el versículo 35 del capítulo 4. Dice Jesús, pues bien, yo les digo, levanten la mirada. Clave número 2 para vivir un tiempo, este tiempo de cosecha. Esta palabra en nuestra vida, en nuestras comunidades, en la renovación. Clave número 2, levanta la mirada. Anótalo así bien grande. Número 2, levanta la mirada. Levantar la mirada. Levantar la mirada es la actitud de quien se pone en camino. Y viene a mi mente y recuerdo a Abraham. A Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 1 al 5, recordarán que Abraham, que tenía 75 años, que era ya un hombre de edad avanzada,
Dios le llama, Dios le dice, oye Abraham, mira las estrellas del cielo, tu descendencia será más numerosa, serás bendición para todas las naciones. Y Dios le hace una promesa. Pero fíjense lo primero que le dice Dios a Abraham en Génesis 12. Oye Abraham, mira las estrellas del cielo. Es decir, levanta la mirada. Tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo. Por ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham levanta la mirada y se pone en camino. Y dice el libro del Génesis que salió sin saber incluso a dónde iba, pero con la seguridad de que era Dios quien le estaba haciendo una promesa. Y por eso dice Romanos 4:18 que esperó contra toda esperanza y nunca dejó de confiar en la promesa de Dios para su vida. Oye, levanta la mirada, no es un tiempo para quedarnos pasivos, sentados, mirando el suelo, para quedarnos sentados a la orilla del camino como espectadores. Levantar la mirada es la actitud del que mira de frente, del que mira hacia adelante, del que se pone en camino, del que mira el horizonte, de aquel que quiere recorrer el mundo. Yo recuerdo una vivencia cuando yo tenía como 13 años, sí, 13 años, como si fuera ayer. Esa escena siempre quedó grabada en mi memoria, en mi corazón, con mi papá, que a quien amo con todo mi corazón, que es mi modelo, mi papá Francisco Araya. Y recuerdo una vez, yo de niño y de adolescente, bueno, tenía la mala costumbre de caminar mirando hacia el suelo. Tenía mucho esa mala costumbre. Yo caminaba viendo hacia el suelo y mi papá continuamente me llamaba la atención al respecto por eso. Me regañaba. Y una vez iba con él caminando, yo tenía 13 años y iba como siempre mirando hacia el suelo. Y mi papá me llamó la atención muchas veces, pero esa vez lo hizo con más fuerza, estaba enojado. Y me dijo, a ver, Javier, levante la mirada, deje de estar viendo al suelo cuando va caminando, se va a tropezar, se va a caer, o vea para el frente, levante la mirada. Y me llamó la atención tan fuerte esa vez. Pero bueno, no sé, en ese momento, esa escena quedó grabada en mi corazón. Y a partir de ese momento, yo no volví a caminar con la mirada hacia abajo. Corregí como eso que me sucedía a mí. Pero fíjense que más que el regaño, esa escena de mi adolescencia quedó grabada en mi mente, en mi corazón, como una enseñanza de vida. Y cuando muchas veces me he querido sentir desanimado, que no puedo seguir más, desilusionado, cansado, porque muchas veces experimentamos eso. Tienes derecho a sentirte cansado, tienes derecho en un momento dado a tener una crisis, a sentirte desilusionado. Lo que no tienes derecho es a quedarte ahí. Cuando muchas veces me he sentido así, viene muchas veces a mi mente, a mi corazón, la voz de mi papá. Levanta la mirada, Javier. Mira hacia el frente. Camina hacia adelante. Levanta la mirada. Vamos hacia adelante. Sigue caminando. Amén. Que las dificultades del momento no empañen la visión de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios te ha dicho. Y quien tiene claro quién le ha llamado y para qué le ha llamado, nada ni nadie le saca del camino. Tener clara la visión como renovación carismática católica es importante hoy. Este levantar la mirada, mis hermanos y hermanas, tiene que ver también con algo. Y reflexionaba en esto. Bueno, en el lenguaje bíblico sabían que el verbo levantarse, levantar, es el verbo de la resurrección. Y Cristo se levantó de entre los muertos. Ejeiro. Y la conversión es resucitar en Cristo. Eso es lo que meditamos en Cuaresma y cerramos en la vigilia pascual, donde renovamos nuestras promesas bautismales. Y la conversión es vivir como resucitado. Por eso decía Pablo en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, aspiren a las cosas del cielo.
Ahora, la conversión, dice Pablo en Romanos 12:2, tiene que ver con una metanoia, con una transformación de la mente, con una transformación de nuestra manera de pensar, para que podamos comprender lo bueno, lo agradable, lo perfecto de la voluntad de Dios. Cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra mirada cambie, para cambiar nuestra manera de ver, renovar el pensamiento, para tener una nueva visión, para tener una nueva mirada de los demás, del mundo, de la realidad, de nuestra propia vida, de nosotros mismos. Es importante renovar el pensamiento, romper mentalidades que nos cierran para vivir este tiempo de cosecha abundante, para vivir este tiempo de gracia, este tiempo del Espíritu. Romper mentalidades que nos cierran, mentalidades como mentalidades negativas, pesimistas, mentalidades de lo sé todo, porque yo me he encontrado líderes, servidores con esa mentalidad. Yo sé que con ustedes no pasa, ¿verdad? Mentalidades de estar siempre juzgando y pensando mal de los demás. Romper con mentalidades esquematizadas. Una transformación en nuestra mentalidad, conversión pastoral y romper con la mentalidad del siempre se ha hecho así. Esto tiene que ver con levantar la mirada, una actitud y un cambio de mentalidad. Clave número 3, seguimos adelante, mis hermanos. ¿Qué les parece? Seguimos adelante. Clave número 3. Y los que están acá, pues invitarles también a seguir compartiendo esta transmisión. Compártala. Clave número 3. Sigue diciendo Jesús en el versículo 35. Fíjense, no hemos pasado del versículo 35. Dice también, levanten la mirada y miren los campos que están listos para la cosecha. Tercer clave, la tercer clave es miren los campos, dice Jesús. Miren los campos. Miren los campos. Y aquí hay algo más. ¿Qué son los campos? ¿Cuál es el campo o los campos que Jesús nos pide mirar, donde nos pide cosechar y sembrar? Pablo nos da respuesta a esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 7 al 10. En primera de Corintios, capítulo 3, versículo 7 al 10, Pablo nos da respuesta a esta pregunta y dice San Pablo, el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, dice el apóstol Pablo a la comunidad de Corinto. Les indica, y ustedes son campo de Dios, ustedes son el campo de Dios, edificación de Dios, el campo en el cual Dios nos ha pedido regar y plantar y cosechar. Y Pablo amaba cada comunidad. A los Corintios, en esta misma primera carta, en el capítulo 4, les va a decir, yo he sido para ustedes, no un pedagogo, he sido para ustedes como un padre en Cristo Jesús, como un papá. Pablo entendía muy bien que el campo, escuche muy bien, que el campo era cada alma, cada corazón, cada persona. Esos campos que Jesús nos dice, miren los campos, están listos para la cosecha. Miren los campos, esos campos, ese campo en el cual Él nos envía a sembrar y cosechar, es cada alma, cada persona, cada corazón, las personas, las almas, los corazones. A cada uno de nosotros el Señor nos dice hoy, a ver, levanta la mirada, mira los campos. Y empezando desde cerca, mira a tu familia, mira a tu casa, mira a tus hijos, mira a papá, mira a mamá, mira a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, de estudio, de comunidad, a tus vecinos. Mira
los campos. Ahí te envío a sembrar. Ahí te envío a sembrar palabra, amor, consuelo. Ahí te envío a cosechar. Yo creo que la pandemia nos ha servido a muchos. Ciertamente, pues extrañamos la presencialidad en muchos lugares, pero Mary Healy nos decía el día de ayer que la renovación carismática no nació esencialmente para organizar congresos, conferencias, encuentros que son buenos, sino nació sobre todo, es una corriente de gracia. El bautismo en el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, la experiencia del amor de Dios en nuestra vida, del encuentro con Jesús vivo, de la fuerza del Espíritu Santo, para llevar el amor a los demás, para que Jesucristo sea conocido y amado. Sigo adelante por el tiempo. Los campos que Jesús nos invita a mirar. Miren los campos. Campos nuevos de misión que hoy Jesús nos dice, miren los campos. A ver, levanten la mirada, miren los campos, iglesia en salida, nos ha dicho el Papa Francisco, miren hacia afuera, miren los campos, los nuevos campos de misión, las necesidades a las cuales hay que dar respuesta. Miren los campos. Ese campo también es los grupos de oración, por supuesto, la comunidad que Dios te ha confiado. No descuides ese campo, esos corazones, esas almas. No descuides tu vida y quienes están alrededor de ella. Y fíjense que el Papa Francisco también dijo esto el 27 de julio del 2013. En la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, también el Papa Francisco explica esto y dijo, escuchen con atención, el campo no es un lugar geográfico, sino que somos nosotros. Cada uno de ustedes, yo, todos somos el campo de la fe, lugar donde se siembra. Papa Francisco, qué hermoso. Mire cada cual, termina diciendo Pablo en el versículo 10 de 1 Corintios 3, cómo construye, cómo siembra, cómo cosecha, cómo cuida el campo que el Señor le ha pedido mirar, porque ahí es donde estamos llamados a dejar una huella. Número 4, mis hermanos. Sigue diciendo el versículo 35. Versículo 35, fíjense, las primeras 4 claves solo del versículo 35. Cuarta clave, dice Jesús, levanten la mirada, miren los campos, que ya están listos para la cosecha. Cuarta clave, la cosecha ya está lista. Dice Jesús que ya están listos para la cosecha. Ya están listos. Es decir, el Señor hoy está haciendo algo nuevo. Y eso es vivir el kairos, el presente de Dios, hacer de Dios el presente. Eso me recuerda a lo que dice Isaías 43:19. Mira que yo estoy haciendo algo nuevo. Ya lo estoy haciendo. ¿No lo notan? ¿No lo ven? Isaías 43:19. Él ya está haciendo algo nuevo. Te pregunto, hermano y hermana, ¿estás listo? El tiempo de Dios es ahora. Deja de mirar el ayer con nostalgia o el mañana como con ansiedad. Por supuesto, hay que mirar el ayer con gratitud, mirar el mañana con esperanza, pero mira el ahora. ¿Estás listo? ¿Es ahora? ¿Es tu tiempo? ¿Estamos listos? ¿Cuántos están listos aquí? Eso es lo que dice Jesús. La cosecha está lista. ¿Tú estás listo? ¿Y qué es estar listo? ¿Qué es estar listo? ¿Qué es estar preparado para la cosecha? Haber recibido los 20, 40 cursos que piden, que son importantes, la formación, no me malinterpreten. Pero ¿sabes qué es estar listo? Estar listo es estar dispuesto a arriesgar. Porque cuando Dios te llama, no te pregunta por tu capacidad, te pregunta por tu disponibilidad. Y desde tu disponibilidad te irá dando capacidad. ¿Cuántos aquí están dispuestos? Dile al Señor, yo aquí estoy dispuesto, Señor.
Estoy dispuesto. Escríbelo ahí en los comentarios. Yo estoy dispuesto para este tiempo, Señor. Eso es estar listo. Y es que el que quiere tenerlo todo fríamente calculado, nunca va a arder en el fuego del Espíritu Santo. Número 5. Clave número 5. Ahora pasamos al versículo 36 del capítulo 4 de San Juan. Recordemos las primeras 4 claves que ya les he dicho. La primera fue ver los signos de los tiempos. La segunda clave, levantar la mirada. La tercera, mirar los campos. La cuarta, la cosecha está lista, estar listo, estamos listos. Como ya la mayoría están poniendo aquí, Silver Estrada, Marta Beatriz, estoy dispuesta, estoy listo, dice Silver. Nidia María Vique, yo estoy dispuesta para este tiempo. Carmeni Valle también, así que sígalo escribiendo por acá. Clave número 5 para vivir este tiempo de cosecha. Esta palabra profética. Clave número 5, dice el versículo 36 del capítulo 4 de San Juan. El segador recibe el salario, perdón. Sí, versículo 36. Dice, mirad que yo los envío a cegar. Yo los envío a cegar. El segador recibe su salario. Mirad que yo los he enviado a cegar, es decir, a recoger la cosecha. Yo los he enviado a cegar, a cosechar. La clave número 6, anótala bien. La clave número 6 es, el Señor nos envía a trabajar. Muy concreta y muy sencilla es trabajar, servir, ponerse manos a la obra. Esa es la clave número 6. Mira que yo los he enviado a cegar, es decir, a recoger la cosecha. Mira que yo los he enviado a cosechar. En una palabra, a trabajar nos envía el Señor. Y aquí viene lo que a pocos les gusta. Quien ha trabajado en el campo, bueno, yo crecí en San José, en la ciudad, pero también en lugar rural, ¿verdad? Como una mezcla. Y sé también lo que es trabajar en el campo, en las cosechas de café. Que por cierto, el café de Costa Rica, dice el Papa Francisco, que es el mejor del mundo. No, eso es una broma. Hay buen café también en muchos lugares. Pero sí lo dijo el Papa. Y sé lo que es, pues, recoger la cosecha del café, decimos en Costa Rica. Es un trabajo que implica fatiga, sacrificio, un horario, una disciplina, sudar. Jesús nos envía a trabajar, nos envía a cosechar. Y aquí es donde viene esta sexta clave, pues trabajar. Comprometerse, porque la cosecha, recoger la cosecha implica sudar, implica muchas veces sacrificio, implica hasta lágrimas de sangre. Como dice el Salmo 126 en el versículo 5, sembramos con lágrimas para cosechar entre cánticos. Implica muchas veces sembrar con lágrimas. O sea, es un tiempo de sacrificio, es un tiempo de volver al sentido del sacrificio, al sentido de realmente abrazar la cruz y decirle al Señor que tu gusto sea mi gusto, aunque a veces me cause disgusto, negarme a mí mismo. Y como decía San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola decía que el madero de la cruz es el que hace arder el fuego del Espíritu Santo, el que alimenta el fuego del Espíritu. Y hoy es una realidad. El Papa Francisco ha dicho en la exhortación Evangelii Gaudium, Alegría del Evangelio, en el capítulo 2,
habla de la crisis del compromiso, de que hay una crisis del compromiso. Y recuerdan lo que les decía al inicio, Dios cumple lo que promete para quien se compromete. El Señor nos envía a trabajar. Nos envía a dar la vida y a comprometerse no como un cumplimiento, sino desde una certeza y convicción, en primer lugar, por haber sido amados por Él, rescatados por Él, salvados por Él, sanados y liberados por Él. Y esa experiencia nos impulsa a los demás a comprometernos para sanar, para liberar, para amar, para servir. El Papa Francisco nos decía el 27 de enero del 2019 estas palabras, vean qué hermosas. En la JMJ en Panamá decía el Papa Francisco el 27 de enero del 2019, el Señor nos invita a trabajar y a embarrarnos las manos junto a Él en su reino. Wow. Pregunto, ¿cuántos quieren embarrarse las manos con Jesús trabajando para su reino? Porque así como cuando uno trabaja en el campo, ¿no? La tierra, la cosecha, uno se ensucia las manos, hasta se lastima las manos. Y dice el Papa Francisco que el Señor nos invita a ¿qué? A trabajar y embarrarnos las manos con Él, junto a Él en su reino. A ver, muchos dijeron ahora estoy dispuesto. Ahora pregunto, ¿cuántos están dispuestos a embarrarse las manos junto a Jesús, trabajando para su reino? A embarrarnos las manos tocando el dolor, la necesidad, el sufrimiento de los demás. Y a embarrar con nuestras manos de su amor a los demás. ¿Qué les parece? Los que quieren embarrarse las manos junto a Jesús por su reino, por la salvación, por la evangelización, en el servicio. A ver, levanten las manitas ahí en los comentarios. Yo veo pocos todavía. Como que quedamos ahí, ¿no? Como que cuando uno llega a este punto queda ahí. El Señor nos envía a trabajar. En la propia vida, si tú quieres vivir un tiempo de cosecha abundante, oye, poner todo en manos de Dios implica ponerse manos a la obra. Por supuesto, actuar. Y no me refiero a un activismo estéril, sino a otro tipo de actividad. Actividad fecunda que brota de la intimidad con Él, de su envío, porque su envío es lo importante, no es hacer lo que yo quiero, no es servir donde yo quiero, es servir, hacer lo que Él me envía a hacer, es servir donde Él me pide servir. Y ahí voy a ser fecundo, ahí voy a ser fructífero. Amén. Entonces, quinta clave, el Señor nos envía a cosechar, nos pide trabajar, nos envía a trabajar. Número 6, y dice el versículo 36, y me encanta esto, el sembrador se alegra igual que el segador, que el que cosecha. Fíjense que ahí hay un detalle hermoso. El sembrador, el que sembró, se alegra con el segador, con el que cosecha lo que él sembró. Quizás el sembrador no cosecha lo que él sembró con sudor, con lágrimas, con trabajo, y llega otro y lo cosecha. Otro, pues, aprovecha el resultado, el producto final. Pero dice Jesús que el sembrador se alegra igual que el segador. ¿Cuántos reclaman logros en la iglesia, en la renovación carismática? Reconocimiento. ¿Cuántos quieren ser sembrador y segador a la vez? Pasa. Y aquí hay algo importante. El Señor nos dice, se alegra el sembrador con el que cosecha. Es decir, nos envía a trabajar juntos. Clave número 6. Y esto me encanta. El Señor, clave número 6, nos envía a trabajar juntos, nos pide trabajar juntos. Él es el Señor, Él es el que hace crecer la obra, como dice 1 Corintios en el capítulo 3,
si no me equivoco, por ahí del versículo 8, 9, donde dice Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que hace crecer. Él es el dueño de la mies, como dijo el mismo Jesús. Hay quienes quieren sembrar y cosechar a la vez. A veces no se da, a veces sí. Pero oye, el sembrador se alegra igual que el segador, que el que cosecha. A veces uno inicia algo y otros lo continúan. El Señor nos pide trabajar juntos, no adueñarnos de la obra. Amén. El dueño de la obra, del campo, de la cosecha es Dios. Muchos han sido sembradores, decía Joan el lunes, pioneros en la renovación. Muchos han pasado desapercibidos y han sido sembradores. Y hay otros que vienen a cosechar. Pero alegrémonos juntos, como decía unas palabras que recuerdo aquí de Jim Murphy del 23 de enero del 2019 en un encuentro mundial con jóvenes de la Renovación Carismática Católica. Y Jim Murphy, quien fue el último presidente de ICRES antes de la creación de Caris, Jim Murphy dijo, cuando la cosecha está lista, todos trabajan, nos necesitamos todos. Si nos paráramos juntos y trabajáramos juntos, cualquier cosa será posible. Amén. Como decía el Papa Francisco de otra manera, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Yo creo que es un tiempo de unidad, algo en lo cual ha insistido el Espíritu Santo, el Papa Francisco en estos últimos años y hoy a través de este nuevo organismo de servicio, Caris, el Papa nos pide concretar la unidad, dar pasos de reconciliación, dar pasos de diálogo, realmente hacer visible la unidad. Evitar las dos tentaciones contra la unidad de las cuales habló el Papa Francisco el 4 de junio del 2017 en la homilía de Pentecostés, del domingo de Pentecostés. Y ese día el Papa Francisco dijo que las dos tentaciones contra la unidad son unidad sin diversidad, termina en uniformidad, todos con la misma camisa, la misma medida, eso ahoga el espíritu. Y la otra tentación contra la unidad es diversidad sin unidad. Eso termina en particularismos, en competencia. Y entonces decía el Papa Francisco, ¿cuál es la clave? Pues unidad en la diversidad, diversidad en la unidad. Esa es la comunión que genera el Espíritu Santo, la armonía, una sana y sincera comunión. ¿Y saben qué creo hoy? Soy optimista, no crean que soy pesimista. Yo creo que Dios está moviendo una unidad, pero creo que aún falta más dar pasos en la unidad. A nivel de los liderazgos, los líderes, los que estamos y los que están en este llamado de servicio. Yo soy coordinador de una diócesis, estoy subcoordinando el país en Costa Rica en la renovación carismática. Los líderes tenemos que abrirnos a la unidad y muchas veces ceder y dejar de arrastrar situaciones, heridas y divisiones históricas que las nuevas generaciones no tienen por qué seguir arrastrando. La unidad es algo en lo cual hay que hablar menos y actuar más, porque brota del amor. Y como dice 1 Juan 3:18, el amor verdadero implica sinceridad y hechos. 1 Juan 3:18. No amen solo de palabra, sino con obras y según la verdad. Amén. ¿Vamos a trabajar juntos? Escríbalo ahí en los comentarios. Vamos a trabajar juntos. Se alegra el sembrador con el que cosecha. Y número 7 y última clave para vivir este tiempo de cosecha. Séptima clave es, dice Jesús en el versículo 36, el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna. Y esto me llamó la atención. Y recoge fruto para la vida eterna. Esto es maravilloso. Y recoge fruto para la vida eterna. Versículo 36. Oye, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, todo lo que hagamos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, nada hecho
en el nombre de Jesús. Ningún trabajo es vano en el nombre de Jesús, hecho para el Señor Jesús. 1 Corintios 15:58. Y se trata de un fruto para la vida eterna. Muchas veces uno escucha a líderes, servidores que dicen, me di, me entregué, me sacrifiqué, cuántas reuniones, cuántos viajes, hasta de mi propio bolsillo, me he desgastado y también he gastado. Y miren cómo me pagan, malagradecidos. Oye, recoge fruto para la vida eterna. Recoge fruto para la vida eterna. Y aquí también Jesús dice algo importante. Tenemos que sembrar y cosechar, y un fruto que tenemos que cuidar. Recuerden quién es el campo. ¿A dónde se da el fruto? En las vidas, en las personas, en nosotros. La renovación carismática católica no son las estructuras. La renovación carismática católica no son unos estatutos, aunque son importantes. La renovación carismática católica no son los eventos, los encuentros que son, por supuesto, buenos. La renovación carismática católica es cada corazón que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Somos tú y yo. Y el campo de Dios, los que nos han sido confiados, el fruto. Hay que cuidar el fruto, la cosecha, apuntando hacia la vida eterna. Pensemos cuánto fruto, cuánta cosecha no se le ha dado el debido cuidado y quizás se ha estropeado. La cosecha, cuando se recoge el café en Costa Rica o la caña de azúcar o la cosecha, pues la cosecha se recoge, se almacena, se procesa, se cuida para aprovecharla más. La séptima clave es cuidar la cosecha. Recoger fruto para la vida eterna. Amén. Porque eso es lo que importa. Cuida la cosecha en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, a quienes se te han confiado. Acompaña, pastorea, cuida, acoge, atiende. Cuidar la cosecha. Yo creo que con todo esto tiene que ver lo que en la profecía del 2017 se decía sobre ser obedientes, ser dóciles y tener fe. Bueno, mis hermanos, cuidar la cosecha en esta séptima clave, cuidar lo sembrado. Yo creo que hoy vamos hacia una nueva madurez en esta corriente de gracia. ¿Cuántos buenos ideas, sueños, proyectos en el camino antes no se han aprovechado en la renovación carismática? Es un tiempo nuevo para cuidar lo sembrado, la cosecha, para generar procesos, pastoreo, acompañamiento, nueva comunión, ser líderes propiciadores de los carismas y no secuestradores de los carismas. Los carismas los da el Espíritu Santo a quien quiere. Así que, mis hermanos y hermanas, he partido en esta reflexión de la profecía que fue dada el 3 de junio del 2017 a través de Patty Manfield en presencia del Papa Francisco. Yo puse el video, los que se están conectando pueden volver a ver la predicación y yo les invito a los que están acá, a las 100 personas, compartir la transmisión, denle compartir a esta transmisión para que siga llegando esta predicación, esta jornada a más personas. Hoy ciertamente en el miércoles de ceniza algunos están en las Eucaristías, en las celebraciones propias de este inicio de Cuaresma, ¿verdad? Pero la predicación queda acá subida para quienes no pudieron escucharla en vivo, pues puedan escucharla después o cuando les sea necesario. Los temas del lunes y el martes también están aquí en la página. Hemos partido de la profecía dada a través de Patty Manfield sobre levanten sus ojos, miren los campos para la cosecha, y si ustedes me obedecen y si ustedes siguen las mociones de mi espíritu, ustedes verán infinitamente más de lo que pidieron o imaginaron. Yo necesito su obediencia, su docilidad, su fe, y verán maravillas que los sorprenderán infinitamente más de lo que han pedido o imaginado.
Partiendo de acá, les he dicho que ya esta palabra se anunciaba por el Papa Francisco el 28 de julio del 2013. En la JMJ en Brasil anunció que vendría un tiempo de cosecha abundante, porque toda profecía generalmente se confirma en la iglesia, está como conectada a la iglesia, porque fidelidad al Espíritu es fidelidad a la iglesia y a la Sagrada Escritura. Por eso hemos visto que también esta palabra profética está ligada al texto de San Juan, capítulo 4, versículo 35 al 36, donde Jesús precisamente dice, levanten la mirada, los campos están listos. Y desde estos dos versículos, que nos dice más palabras Jesús, hemos visto 7 claves, como queriendo reflexionar en qué Jesús nos pide a través de aquella palabra profética obedecer, ser dóciles al Espíritu, creer. Y hemos visto 7 claridades, 7 claves para vivir este tiempo de cosecha. 7 claves en las cuales, reflexionando desde estas palabras de Jesús, pues podemos ver en qué Jesús nos pide obedecer, ser dóciles y creer. Número 1, ver los signos de los tiempos. Número 2, levantar la mirada. Número 3, mirar los campos. Número 4, la cosecha está lista, estar listos, dispuestos. Número 5, el Señor nos envía a cosechar, a trabajar, comprometerse. Número 6, trabajar juntos. El sembrador se alegra con el que cosecha. Y número 7, cuidar la cosecha. Cuidar la cosecha, un fruto para la eternidad. Así que, mis hermanos, felicidades hoy, este 17, 18 y 19 de febrero, 54 años de esta corriente de gracia de la renovación carismática católica. ¿Cuántos renovados hay aquí en esta transmisión? Que digan gloria a Dios. Los renovados que están acá, digan gloria a Dios. Y como dijo, si no me equivoco, el Papa Francisco, algunos le han atribuido, el Papa Francisco lo ha dicho, o lo ha dicho el Cardenal Suenens, o incluso Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Yo he escuchado varias, pero ¿qué importa quién lo dijo cuando dijeron estas palabras? Uno no entra a la renovación es la que entra en uno. Y a mí me gusta agregar, y cuando entra, no se va. Y eso lo podemos cerciorar todos los que hemos vivido esta experiencia en el Espíritu Santo. Amén. Así que felicidades y a seguir viviendo de Pentecostés en Pentecostés. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Espíritu Santo, ven y llénanos, satúranos, inúndanos. Gracias por este tiempo que nos estás permitiendo vivir. Porque hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de Dios, hay un tiempo de cosecha y aún verás más en tu vida y veremos más. Amén y amén, para gloria del nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. Ya tenemos que seguir con otra transmisión hoy en una jornada prejubilar en Arquidiócesis de San José, así que tenemos que salir inmediatamente, pero nos encontramos el día de mañana, ya el jueves, con Al Manfield, esposo de Patty Manfield, 5:45 p.m. hora de Costa Rica, y el viernes 5:45 p.m. hora de Costa Rica con Reinaldo Becerra de Brasil. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Ánimo, un abrazo a todos y que nos bendiga, nos guarde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y escriba acá, gloria a Dios en los comentarios y feliz día, renovados, 54 años, de corriente a torrente de gracia. Amén y amén. Siga compartiendo la transmisión, esta predicación que queda aquí, para que siga llegando a más personas. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Omar. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite, y el viernes. Así es, pues que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Y a seguir pendientes de la página de Proyecto Timoteo, seguir compartiendo para que más hermanos pues les llegue la palabra de Dios. Y gracias, ¿verdad, Francisco, por esta iniciativa de tener esta semana de formación. Dios les bendiga, los esperamos el día de mañana, atentos, ¿verdad? A las redes sociales, a los grupos de WhatsApp, para que a más personas les llegue la palabra de Dios. Y felicidades a todos.
Amén. Bendiciones.